Bienvenidos a la mortalidad del cangrejo. En el episodio anterior les di una introducción acerca del método Bullet Journal. Platiqué acerca de cómo fue creado y el por qué, así como sus partes. Nada complicado. Te sugiero escuchar el episodio de Bullet Journal parte 1 antes, porque si no, no me vas a entender. En este episodio les voy a hablar acerca de la práctica del método como de la filosofía, que para mí es lo más importante y lo que más me conmueve. Para empezar, debes de contar con un motivo. Eso se necesita para iniciar la práctica. Desde el punto de vista del autor, su motivo es la felicidad y sentirse bien consigo mismo y no sentir que las cosas se le acumulan, etc. Muchas veces salimos con la excusa de que no tenemos tiempo para hacer cosas. Esto lo digo desde un punto de vista general. Que si no tengo tiempo para hacer ejercicio, que si no tengo tiempo para leer, que si no tengo tiempo para hacer un trabajo, que si esto, que si aquello. El señor Carroll dice lo siguiente: no podemos crear tiempo para hacerlo, pero sí podemos tomárnoslo. Y no puedo estar más de acuerdo con lo que dice. La felicidad es el resultado del sentido. Cuando cultivamos la curiosidad mediante nuestros objetivos, podemos encontrar varias preguntas y sus soluciones. Muchas veces, esas preguntas pueden ser complicadas y las respuestas casi imposibles de encontrar. Pero, si empezamos por preguntas y soluciones pequeñas, esas pueden traer grandes cambios. Un ejemplo sería el siguiente. Estás en ese punto de tu vida en donde tienes que decidir qué carrera tienes que estudiar. Estás entre psicología y mercadotecnia. Te decides por la segunda porque viste que era la mejor, ya que se asemejaba a tu forma de ser. Pero ahora te encuentras con la crisis del futuro. Ya sabes, ese bicho latoso hace que te pongas a pensar: ¿qué será de mi vida? ¿Haré un negocio? ¿Trabajaré en una empresa? ¿Qué pasa si nunca termino ejerciendo? Es aquí cuando llega mamá cangre y te dice: detente. Apenas llevas un semestre de la carrera y te falta todavía mucho por recorrer. Algo que puedes predecir es que mañana tienes que ir a tomar clase de contabilidad. Pero algo que es un extremo y lejano, no. A menos que estés comprometido a realizarlo o que te traiga. ¿Se dan cuenta? Ese bicho hace que nos pongamos loquitos porque nos centramos en cosas que no podemos controlar. A eso, señoras y señores, le llamo el futuro. Y es innegable. Si te centras en algo que todavía no está aquí, eso te controlará a ti. Y queremos todo lo contrario. No puedes mejorar el mundo que te rodea cuando no puedes mejorar el tuyo. Si no valoras lo mucho que te esfuerzas y trabajas, ¿de qué sirve? Hay muchas veces en las que evitamos intentar hacer algo por el deseo de no querer fallar, pero el fracaso está garantizado si nunca empiezas. Tenemos que permitirnos crecer. Tenemos que creer que valemos lo suficiente como para arriesgarnos a hacer algo. Es ahora cuando Ryder Carroll nos invita a reflexionar y nos pide identificar lo que nos nutre para poder tomar decisiones. Yo llegué a comentar alguna vez que llevaba pensando por mucho tiempo hacer el podcast. Y realmente me daba cosita hacerlo porque quería que fuera perfecto y no quería equivocarme con el tema. Pero me di cuenta que en este tipo de proyectos uno tiene que dejarse llevar por el proceso. Eso me lleva a la constancia. Uno debe de crear el hábito consigo mismo para hacer las cosas. Y me refiero a cualquier cosa. Cuando somos conscientes dejamos de estar en piloto automático. Y eso hace que nuestras experiencias se enriquezcan. Cuando me refiero a ese modo, significa a cómo nos traen nuestros celulares y las redes sociales. Si se dan cuenta, cuando usan sus celulares,
o cualquier tipo de dispositivo, dejan de poner atención a su alrededor, ya sea si están con su familia o con sus amigos. Dejamos de disfrutar de las personas y de momentos invaluables. Muchas veces nos esforzamos porque sabemos que detrás de ese trabajo que realizamos hay una promesa. En la actualidad nos prometen que detrás de las cosas que compramos se encuentra la felicidad. Y ese es el problema. Piénsalo. Yo me quedé en shock cuando me di cuenta. Si nos ponemos a pensar en el consumismo en la actualidad a como era un par de años atrás, se nota que ahora muchos tenemos un vacío en nuestras mentes y no encontramos la manera de llenarlo. Nos venden productos con la finalidad de obtener felicidad, cuando eso es simplemente imposible. Esta emoción ha estado bien y va, y nos han convencido de que se puede poseer cuando esa no es la realidad. Esta emoción es el resultado de nuestras acciones. Entonces, tenemos que dejar de pensar y preguntarnos cómo podemos ser felices. En lugar de eso, deberíamos de preguntarnos cómo deberíamos de ser. Ahora bien, cuando nos ponemos objetivos, logramos definir qué es lo que queremos. Están basados en la experiencia. Si estos no tienen una intención establecida, en realidad lo que queremos hacer es algo instintivo. Ryder Carroll dice que hay que empaparnos del objetivo, y eso quiere decir entender su alcance, sus hitos y por qué es importante para ti. Es relevante recordar que los pasos son pequeños y por ende hay que tomarnos con calma el proceso. No tenemos que llegar de inmediato al resultado, pero lo que sí podemos hacer es cumplir de la mejor manera esas pequeñas ideas para poder llegar a cumplir tu finalidad. Cuando tenemos la capacidad de controlar e identificar la diferencia entre lo que sí y en lo que no podemos controlar, podremos ver y asegurarnos de cómo responder ante lo que sucede. Muchas veces irradiamos cosas. Tu conocimiento puede enseñar a otros. La manera en la que trabajas puede inspirar a más. Si nos ofrecemos nosotros mismos a ayudar a los demás, deberíamos hacer lo mismo con nosotros mismos. La gente que te rodea te moldea, por lo que las fortalezas y debilidades pueden tener una gran influencia en ti. Cuando nos entra la duda y olvidamos el porqué de las cosas, siempre podemos llevar a cabo la deconstrucción para entender de nuevo las razones, por lo que tienes que darle un contexto a todo, aunque suene tedioso. Cuando perdemos objetividad, entramos en un estado de inacción, y si queremos volver al camino principal, debemos de entender cuál es el problema, qué es lo que no funciona, por qué no funciona, qué hemos intentado, qué no, y por último, qué te hubiera gustado que hubiera pasado. A veces me cuesta trabajo admitir que a pesar de que vean a una persona que hace muy bien las cosas, detrás de ella se encuentra una persona que sufre por hacerlo. Y me refiero a la perfección. Es un término omnipotente, pero es dañino y antinatural. Este se puede dar en diversos conceptos, teorías o creencias que son intangibles, con la finalidad de definir lo que es considerado ideal, permanente o divino. Suele sabotear nuestra capacidad para convertirnos en lo que podríamos ser. Por último, pero no menos importante, cuando se trata de aplicar el método, recuerda que menos es más y que siempre se puede añadir algo después. La neta, como mencioné en el episodio anterior, la agenda me aburrió y quise darle un giro a la manera en la que me administraba. Oficialmente serían 22 días de usar el método y la verdad es que me encanta. Me siento conectada de nuevo con lo que hago porque me encargo de hacer absolutamente todo. Los invito a que lo intenten y que salgan de su zona de confort. Acuérdense que si están empezando con el método,
Lo recomendable es que lo mantengan lo más simple posible, y me refiero a absolutamente todas las colecciones. Es decir, índice, vista anual, mensual y diaria. Los invito a checar el enlace de la lista de reproducción que creé en YouTube para que vean en lo que me inspiré para poder trabajar mi propio bujo. Se encuentran en el link del episodio, y si no les deja abrirlo pueden buscarme en YouTube como La mortalidad del cangrejo. Igualmente les recuerdo que yo compré y leí el libro de El método Bullet Journal de Ryder Carroll para poder comunicarles de la mejor manera posible este método de organización. Dejaré en la descripción del libro el enlace por si les interesa comprarlo. Realmente vale la pena. Eso sería todo por hoy. Así como del tema del Bullet Journal. No quería que lo que llegase a hablar se sintiera como una clase tediosa. Espero haberles causado el efecto contrario y que asimismo se hayan sumergido en la experiencia del bujo conmigo. No se olviden de seguirme en redes sociales como Not So Much y de seguir La mortalidad de el cangrejo en sus plataformas para que estén actualizados. Y eso sería todo. Hasta el siguiente atardecer.